de los programas La Disputa por el Derecho. Hoy tenemos a un invitado de lujo, Luis Arizmendi. Bienvenido, Luis. Aquí nos interesa muchísimo en este programa hablar sobre un gran debate que es la acumulación por desposesión. Son debates actuales y me gustaría muchísimo que lo aterrizáramos en México, en el contexto de nuestro país. Hay un autor en específico que ha planteado en la polémica de acumulación por desposesión. Dice, esta es la fase en la que estamos viviendo en el capitalismo, que es acumulación por desposesión. No ha quedado en el pasado, dice, como algunos intérpretes de Marx lo señalaron. ¿A qué se refiere entonces David Harvey con este planteamiento? Que entiendo tú coincides con él, o nos podrás decir si en algunos puntos o en qué divergen, en fin, ¿no? Pues por principio agradecerte la generosa invitación a tu interesante programa, querida Leida. Es todo un placer estar por acá y que se aprovechen estos importantes espacios en la UNAM para impulsar este tipo de debates en México y en América Latina. Sí, en efecto, el autor que introdujo en la vuelta de siglo de manera muy original el debate sobre la acumulación por desposesión fue precisamente de Harvey, con este libro de El Nuevo Imperialismo. Formalizó su planteamiento. Es una interpretación sumamente aguda que ha generado una polémica internacional de primer orden. Ha producido muchas respuestas, muchos seguidores y también ciertos cuestionamientos. La formulación de Harvey, por principio, digamos, necesita ser abordada dando cuenta de una peculiar ambivalencia. En términos polémicos con él, habría que decir que su insistencia en que la acumulación por desposesión se impone en el siglo XXI, a final del siglo XX, de hecho, como un reemplazo a las formas tradicionales de acumulación, dado que se ha llegado a una fase de crisis de sobreacumulación. La acumulación por desposesión llega a sustituir la acumulación regular debido a la presencia de la crisis de sobreacumulación. Creo que esto genera una polémica legítima y un problema de fondo en la conceptualización de Harvey, que obstaculiza lo que él mismo intenta abrir. En efecto, la acumulación por desposesión se da, no es un fenómeno solo propio de la acumulación originaria entre el largo siglo XVI y mediados del siglo XIX, si se piensa en la acumulación originaria a nivel mundial. Este es un proceso que también se da en el fin del siglo XX, en la entrada del siglo XXI, pero de ninguna manera constituye un proceso contrapuesto a las formas regulares de la acumulación capitalista. Para poder descifrar lo que se juega en la acumulación por desposesión, es muy importante captar la articulación entre los procedimientos regulares de la acumulación capitalista y su configuración más violenta, con la presencia de la acumulación por desposesión. Lo más interesante, de hecho, me parece, de la intervención de Harvey, es que conduce a tener que reconceptualizar el capitalismo de la vuelta de siglo, mostrando cómo es que este se convierte en un capitalismo crecientemente violento. Su formulación está, en principio, dirigida a dar cuenta de la privatización, el mecanismo central de la desposesión hacia el cual Harvey dirige la mirada es la desposesión de las empresas públicas, la desposesión de los transportes, la desposesión de la energía eléctrica, la desposesión del petróleo, la desposesión de los bienes de vivienda que el Estado tendría que cubrir. Empieza discutiendo cómo sucede esto en el primer mundo con Thatcher para Inglaterra. Todo esto constituye nuevos canales de acumulación capitalista. Ciertamente, la crisis de sobreacumulación obliga a abrir nuevos canales, lo que no anula la presencia de la explotación de plusvalía en todas sus formas, absoluta, relativa, extraordinaria. Incluso no anula la presencia de la sobreexplotación laboral. Pero partimos, perdona que te interrumpa, de acumulación capitalista que tiene en su seno procesos de violencia desde siempre. Así ¿no? es. ¿Cuáles serían esos nuevos procesos o qué características tiene esa violencia de hoy? Bueno, a mí me parece que en este terreno es sumamente importante romper las ilusiones del mito del progreso. La imagen esta que se propagó mucho con la intervención de Hannah Arendt, de que el progreso económico y político, el proceso para elevar los niveles de vida, el standard of living, estaba especialmente representado y comandado por la modernidad americana y quisiera planetarizar de manera indetenible después de la Segunda Guerra Mundial. El tránsito al siglo XXI ha hecho pedazos esta formulación.
a partir de la entrada en escena de lo que viene a llamarse capitalismo neoliberal, se ha puesto claramente en evidencia la presencia de un capitalismo cada vez más violento. El mismo término neoliberalismo, en verdad, es un contradicto inadyecto, es un término que se contradice a sí mismo, porque lo que se llamó liberalismo en rigor en el siglo XX respondió a una forma del capitalismo en la cual el Estado elevó los niveles de vida, defendió la soberanía nacional, hizo valer el ejercicio de procesos electorales regulares, y cuando se estrena lo que se mal llama neoliberalismo, en verdad hay una configuración antiliberal. Pinochet llega al poder en Chile con un golpe de Estado. Si algo hizo el capitalismo neoliberal fue investir el ejercicio de la soberanía nacional, y además no hubo para nada elevación de los niveles de vida, al revés, se entró en una fase en la cual los salarios internacionales, especialmente en países del sur como el nuestro, cayeron de una manera insólita, tuvieron su peor regresión histórica. Lo que sucedió con esto que se llama neoliberalismo, en verdad fue la entrada en escena de un capitalismo antiliberal. Si lo decimos en términos de la relación entre capitalismo y violencia, habría que decir que el Estado no dejó de intervenir en la economía. Esta idea de que el Estado se vuelve mínimo, que deja de intervenir en la economía, sirve para obstaculizar, comprender cómo el Estado interviene en la economía. Claro. Lo que está sucediendo es que el Estado interviene para garantizar que el centro de mando se traslada del Estado nacional al capital privado, ante todo transnacional, aunque también a ciertos capitales privados nacionales, pero antinacionalistas. Los capitales privados pasan a avanzar de manera estratégica en la privatización, y en este contexto es que sucede una ofensiva para integrar la desposesión de tres tipos de bienes. Si afinamos el concepto de Harry, deberíamos hablar de desposesión de bienes salariales. Se genera una expropiación muy amplia, muy ruda, de fondo salarial nacional de consumo, que es convertido en fondo capitalista de acumulación. Cuando sucede la dictadura de Vidal en Argentina, es así como se paga la deuda externa. Cuando sucede la entrada del neoliberalismo en México, es así como se da la pinza. Explota la deuda externa y el salario cae 3 décadas y media con un impacto regresivo durísimo, golpeando la historia del salario mínimo en México. El siguiente nivel de la desposesión tiene que ver con la desposesión de bienes públicos, la desposesión de las empresas estatales, ante todo de las empresas estratégicas. México se ha vuelto el prototipo de eso, porque México vendió todo. México vendió todo, se entró en el proceso de desposesión para enfrentar una deuda externa impagable, superior al 100% del PIB, y estamos ahora con que México ya vendió todo, y de todos modos seguimos siendo uno de los países más endeudados de América Latina. Pero ahora toda esta formulación de que vender las empresas estatales nos iba a sacar de la crisis está hecha pedazos. Al final del túnel está claro que el túnel tiene todavía un inevitable continuará. Y además habría que agregar la acumulación por desposesión, pasa a desplegar la disposición de bienes comunes. Fuerzas productivas que nunca habían sido apropiadas por la historia de la mundialización capitalista pasan a ser por primera vez convertidas en propiedad privada. Estamos hablando de territorios, estamos hablando de recursos naturales, o sea, el agua, ¿de qué más estaríamos hablando? Estamos hablando de la desposesión, por ejemplo, de los códigos genéticos. Estamos hablando de la desposesión de códigos genéticos no solo vegetales, no solo animales, sino de la desposesión de códigos genéticos humanos, como esto de intentar apropiarse de los códigos genéticos de comunidades indígenas que tienen resistencia inmunológica a ciertas enfermedades y luego sacar una medicina con patente para el mercado mundial. Estamos hablando de la desposesión del agua, que en verdad no es una cosa, sino es una fuerza productiva fluida. Es un elemento natural que pasa de un estado a otro, de gas a líquido, se mueve sobre el mundo. Y entonces, al intentar imponer la privatización sobre algo que se mueve, se lastima de manera violenta el proceso de reproducción social de las naciones. Estamos hablando de la desposesión de la atmósfera. Con esto, por ejemplo, de los experimentos de geoingeniería, pues resulta ser que es el capitalismo el que se apodera de la atmósfera para intentar llenar el cielo de nanopartículas, bloqueando la entrada de la radiación solar. Lo que en lugar de resolver el problema del sobrecalentamiento, lo único que va a hacer es complicarlo, porque todo lo que sube tiene que bajar, y está claro que la devastación que va a producir en las aguas, en los territorios, en los cultivos, es una devastación cuyas consecuencias no están suficientemente medidas.
Es interesante que en el número 23 de Mundo Siglo XXI, Gardiner, un importante pensador crítico estadounidense, le contesta a Crutzen, el premio Nobel de Química, que defiende la geoingeniería, dando cuenta de cómo es que la geoingeniería lo único que va a hacer es complicar el problema sobremanera. No es casual que la ONU haya declarado una moratoria a los experimentos de geoingeniería. El libro de Naomi Klein, This Changed Everything, está dirigido a dar cuenta del rudo modo en que la geoingeniería no resuelve el problema del sobrecalentamiento. Es insistir en mantener en pie el patrón petrolero pese a este maldito desastre y agregarle geoingeniería. Son formas de dominación de la naturaleza que ya entrecruzan una devastación inintencional, pero inevitable, con una devastación intencionalmente programada, que sí está dirigida a generar formas de control de la naturaleza para medio del control social, la desposesión de bienes salariales, la desposesión de bienes públicos, la desposesión de bienes comunes, constituye una forma de acumulación por desposesión que recuerda a la acumulación originaria intencionalmente programada, que sí está dirigida a generar formas de control de la naturaleza para medio del control social, la desposesión de bienes salariales, la desposesión de bienes públicos, la desposesión de bienes comunes, constituye una forma de acumulación por desposesión que recuerda a la acumulación originaria, pero que no es el doble de la acumulación originaria. ¿No? Por eso es que a mí esta definición de acumulación originaria terminal no me gusta, porque me parece que es una contradicción de los términos. Acumulación originaria en la fase terminal del capitalismo tiene dos problemas. Primero, la imagen de que el capitalismo ahora sí definitivamente se va a acabar. Y aunque sí, el límite puede reconocerse ante todo por la crisis ambiental, sería asumir que la historia es destino, concluir que lo que viene es una flecha indetenible de su derrumbe, está por verse. Es un proceso de situación complejo. Es la tendencia preponderante, pero no es la única tendencia que está en el escenario del siglo XXI. Pero el otro problema es que se llama originario a un proceso que está ya en un capitalismo muy avanzado, y eso me parece impide captar que lo que estamos viviendo es una violencia decadente, que la relación entre capitalismo y violencia no es una relación como la que está en la acumulación originaria, cuando el capitalismo promete que si devasta a las formas de vida premodernas va a traer consigo el progreso, que se acaba con los salvajes, va a acabar con aquellos que representan la negación de la civilización. No, ahora estamos en una fase en la cual el capitalismo ya corrió su trayecto, estamos en el siglo XXI, en el tiempo en el cual la técnica moderna es por primera vez técnica planetaria, la modernidad es mundial, y tenemos al mismo tiempo que el mayor desarrollo tecnológico en la historia de la humanidad, los mayores peligros contra la historia de las civilizaciones. La acumulación por desposesión es fundamental en este contexto. Luis, mencionabas hace un momento el papel que juega el Estado en estos procesos de acumulación por desposesión. Comentaste esta postura que plantea que el Estado no se debilita, el Estado no tiende a extinguirse, como decían algunos que estaban en el debate, que han estado en el debate de qué papel, hacia dónde va el Estado, ¿no? Mencionaste el papel, el Estado en realidad. Bueno, esto lo estoy reinterpretando o parafraseándote, el Estado se reconfigura, como dicen varios de los que están en el debate sobre el papel del Estado en estos procesos. Se reconfigura en esta fase del capitalismo. ¿De qué manera? ¿Cómo se articula frente al capitalismo o con el capitalismo? Porque es un actor clave en esta fase del capitalismo. Sí, claro. Esto es un tema de primer orden. El problema, en efecto, es que el Estado no se retira. No hay capitalismo en el que el Estado no intervenga en la economía, eso no existe. El Estado siempre interviene. Y su intervención en la economía es crucial para entender las diferentes configuraciones del capitalismo. El capitalismo no es homogéneo. Hay que percatarse de que el capitalismo tiene configuraciones distintas, incluso enfrentadas entre sí, y que eso genera proyectos de capitalismo mundial. Podríamos decir que el capitalismo liberal es aquel en el cual el Estado interviene para cumplir alguna función de contrapeso ante la violencia económica inmanente a la marcha de la acumulación capitalista. La acumulación capitalista es una dinámica que en sí misma produce un efecto desgarrador. Como usa la innovación de la técnica moderna como arma, produce desgarramiento, produce empleados y produce desempleados, o sea, produce heridos y muertos. Aquello de Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. A mí me gusta parafrasearlo para decir que con la modernidad capitalista la economía se vuelve la continuación de la guerra
por otros medios. Todo el tiempo hay una contradicción muy profunda entre la acumulación de capital y el proceso de reproducción social, nacional, internacional y mundial. Y de esta contradicción derivan heridos y muertos. Cuando el Estado interviene como contrapeso ante esa dinámica, funciona el capitalismo liberal. No lo hacen por filantropía. Estado de bienestar, ¿no? Lo que me parece que se llama de manera equivocada estado de bienestar, porque el Estado capitalista no puede ser de bienestar. Pero esa fue la formulación esa fue la frase que clásica o más publicitada. Sí, exacto. No, yo creo que la definición correcta es Estado liberal. Y entonces se ve que capitalismo y violencia van juntos, pero que el Estado interviene como contrapeso. Eso es capitalismo liberal, eso es Estado liberal. Todo el derecho, toda la constitución del Estado del capitalismo liberal se debe leer en función de esta configuración histórica. El capitalismo, mal llamado neoliberal, un capitalismo, yo digo, cínico, que entrega al mercado el libre juego del control de la economía, que hace del laissez-faire, laissez-passer, la fuerza para controlar la reproducción de las naciones. Este es un capitalismo que hace valer la intervención del Estado en la economía, pero para instalar una violencia económica anónima sin contrapeso del Estado. Eso quiere decir que se les da carta abierta a los capitales privados, ante todo transnacionales, para devastar los recursos naturales, para avanzar en la privatización de los bienes públicos, de los bienes comunes, para llevar a cabo una destrucción del proceso de reproducción de las naciones que permita maximizar la tasa de acumulación. El capital privado nacional y transnacional que sale beneficiado de esos agudos procesos de privatización es un capital que está haciendo valer la violencia económico anónima. Es un capitalismo que está transitando hacia una desestabilización muy profunda. Hablabas de un Estado autoritario, ¿no? Sí, fíjate que es interesante que el mismo Harvey, en otro de sus libros, Breve Historia del Neoliberalismo, da cuenta de la inestabilidad histórica profunda que caracteriza a lo que se conoce como el neoliberalismo. Porque él muestra que a la hora de otorgarle al mercado, o sea, a los capitales privados, el control de la economía, lo que en verdad está sucediendo es que este proceso se va a ir de las manos. Así que va a hacer falta que el Estado intervenga de manera más violenta. Él habla de los neoconservadores. Yo prefiero utilizar la definición de Horkheimer para afinarla, para actualizarla y entonces hablar de un capitalismo que tiene que hacer uso de la violencia político-destructiva para agregársela a la violencia económico-anónima, porque el proceso se empieza a ir de las manos. La violencia político-destructiva es muy importante para avanzar en formas de desposesión muy agudas. Lo que pasa en Medio Oriente es eso, la disputa por el control del petróleo, la disputa por el control del gas, lo que está, las amenazas de invasión actualmente contra Venezuela, es eso, amenazas de violencia político-destructiva para apoderarse de la reserva de petróleo más grande del mundo. Lo que sucede con el capitalismo que avanza en la acumulación por desposesión es que no le basta la violencia económica anónima y tiene que pasar a violencia político-destructiva y entonces a Estado autoritario. No solo que el Estado le cede a los capitales el ejercicio de violencia económica anónima, sino que se empiezan a complementar dos violencias diferentes. Una violencia inédita, la violencia inmanente a la economía capitalista, y la violencia político-destructiva que ejerce el Estado o que ejercen los capitales privados, yéndose de las manos al control del Estado. Esta discusión de Killenberg sobre la necropolítica tiene que ver con eso, con el control de capitales privados sobre territorios en los cuales ellos establecen formas de gobierno. La renta criminal, tributo por circulación de personas, tributo por circulación de mercancías, tributo por casa-habitación, tributo por trata de blancas, tributo por mercado negro de drogas, tributo por mercado negro de armas, tributo por mercado negro de niños, tributo por mercado negro de órganos. Que en realidad todo eso tiene que ver con una forma de desposesión de bienes sociales, ya no solo de salario, que se arrebata a los diferentes grupos de la nación para convertir eso en ganancias extraordinarias superaceleradas. También la necropolítica, el capitalismo necropolítico, constituye una forma de acumulación por desposesión, la forma más extrema, donde la violencia político-destructiva hace valer la política de muerte como fundamento de acumulación por desposesión decadente y acelerada. En todo este proceso es muy importante observar que el centro de mando se empieza a trasladar hacia la constitución de una especie de proto-estado global. El estado global no está formalmente instalado, el estado mundial... Aunque no tiene visiblemente algunos
organismos que lo comandan. Exacto, digamos, ¿no? el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU, el G8 por delante, claro, el Consejo de Seguridad de la ONU, claro, el Club Nuclear, ahí lo que el Club Nuclear que hace valer, que hace valer un escenario de amenaza, porque es un monopolio de las principales armas devastadoras del capitalismo. Estamos en la época de la mayor geopolítica nuclear en la historia de la mundialización. No tantas armas como en el momento cumbre de la Guerra Fría, pero son mucho más destructivas que todas las que existieron en la Guerra Fría. Y en este contexto, no es un Estado redondeado, no tiene todas sus instituciones formalmente establecidas, es una especie de pre-Estado global, pero ya configura la estructura básica de él. Como proto-Estado global, que está compuesto por esos organismos que acabamos de referir, por esas entidades que acabamos de referir, se va convirtiendo en verdad en el centro de mando de la economía planetaria. Entonces, la ilusión de que el Estado es mínimo está obstaculizando captar que el centro de mando se vuelve el protestado global y que los estados del sur, también en el norte, pero especialmente en el sur, empiezan a responder a estas dinámicas. También en el norte, porque si se pensaba que solo la modernidad americana con Estados Unidos había puesto en jaque el Estado social, pues solo hay que ver lo que está pasando ahora en Europa. Hay una devastación de las condiciones de mejoramiento del mundo de la vida, del proceso de reproducción social que se había conseguido ahí en la época de los 30 gloriosos. Entonces, sí, el Estado en la fase neoliberal instala una violencia económica generalizada, cede el centro de mando al capital privado, ante todo transnacional, pero no solo, y eso produce una inestabilidad que instala una tendencia que lleva hacia creciente violencia político-destructiva. Aquí estamos ahora. La tendencia a estado de excepción es eso, es la prueba de una configuración del capitalismo que apunta a hacer ley la violación de todas las leyes. La discusión de Carl Schmitt sobre la soberanía como el derecho de matar tiene que ver con eso, justo con la instalación de una forma de capitalismo que está dispuesto a hacer valer una violencia político-destructiva que le garantice no ceder e incluso llevar más lejos la ofensiva ya desplegada, y eso que llega muy lejos. Varias de las cosas que has mencionado aquí están planteadas en tu libro, en el libro que mencionábamos al principio, y tú hablas de que es incorrecto mencionar crisis del capitalismo. Mencionas que es más correcto referirnos a una crisis epocal del capitalismo del siglo XXI. ¿Nos podrías ampliar esta reflexión? ¿A qué te refieres? Porque muchos autores y muchos intelectuales hablan de la crisis actual del capitalismo. Tú dices, no hablemos solo de crisis del capitalismo, sino de crisis epocal del capitalismo del siglo XXI. Claro. ¿Hay una diferencia sustantiva al respecto? Creo que la discusión ya ha llegado a un punto en el debate internacional que hace innegable que estamos insertos en una de las crisis más graves en la historia del capitalismo. Pero creo que eso no es suficiente. Esta no es una de las crisis más graves del capitalismo. La definición de la crisis mundial del siglo XXI como una gran depresión, algo así como si fuera el doble de la Gran Depresión del siglo XX, creo que es una definición sugerente, pero sumamente insuficiente, que se queda muy corta con el tamaño del peligro que encaramos. Esta formulación de Bradford Dallon, para referirse a esta crisis actual como una Gran Depresión, se queda corta. Creo que es mucho mejor hablar de crisis epocal. Aquí estoy utilizando un concepto que viene de George Lukács, para dar cuenta del hecho de que estamos insertos en una crisis que constituye en sí misma una era. Esta crisis tiene dentro de sí la crisis de sobreacumulación más grave en la historia del capitalismo. La larga depresión de 1871-1893 fue una gran crisis que afectó ante todo a toda Europa occidental. La Gran Depresión de 1929-44, que es incomprensible sin la Segunda Guerra Mundial, fue una crisis que afectó a Estados Unidos, Europa y Japón. Pero esta es una crisis de sobreacumulación planetaria. Es una gran crisis de sobreacumulación global. Ni África está allá afuera. Ya no es el apartheid bloqueando el desarrollo tecnológico en África. También hay impactos muy notorios de la marcha de la gran industria en la destrucción de lo que está pasando ahora en África. Todo el mundo está incluido en esta crisis de sobreacumulación
la primera planetaria en la historia del capitalismo. Es como decía Marx, para recordar este planteamiento del manifiesto comunista. Las grandes crisis serán cada vez más grandes, de dimensiones geohistóricas mayores, cada vez se repetirán más pronto y sean más agudas. Eso está aquí, pero no es suficiente. Porque si uno lanza una mirada panorámica a lo que está pasando, podríamos decir la crisis de sobreacumulación, la crisis financiera global, arrancó en el 2007, 2008, este debate que le publiqué en número 20 de Mundo Siglo XXI, Álvaro Alfater, resulta muy interesante porque él muestra cómo es que la crisis financiera global es una crisis que está conectada con una crisis de sobreproducción planetaria. Esta demostración es muy importante. Hay un desarrollo tecnológico que se empieza a volver un problema para el capitalismo, demasiados desempleados. Y entonces hay que destruir desarrollo tecnológico. Esto abre tiempo de peligro. Pero es peor el problema porque a esto se agrega la crisis alimentaria, que hace de nuestra época un tiempo esquizoide. Estamos insertos en una era en la cual la economía mundial alimentaria tiene la capacidad para darle de comer, al menos en términos de calorías, al doble de ciudadanos del mundo. Y sin embargo tenemos la peor crisis alimentaria, no en la historia del siglo XX, siglo XXI, no en la historia de la modernidad, en la historia de la humanidad. La crisis alimentaria del siglo XXI es peor que todas las crisis alimentarias del siglo pasado juntas, es peor que todas las crisis alimentarias en la historia de las civilizaciones. Pero me surge una duda, Luis. Sí, el capitalismo ha mostrado en su existencia que siempre tiene crisis cíclicas. Claro. Esta y las anteriores las ha superado. Así es. Entonces, ¿qué perspectiva tienes tú al respecto? Ese es el punto. Dices, Claro. es una crisis epocal, ni Claro, siquiera es una crisis claro. típica de las que ha tenido el capitalismo, sino es una crisis epocal del capitalismo del siglo XXI. ¿Se espera una superación también de esta crisis? Yo creo que esta es una crisis única. Esta es una crisis única porque la Gran Depresión del siglo XX tuvo la necesidad de la guerra. La Segunda Guerra Mundial destruye el sistema de fábricas de Europa, destruye Japón, y la función de la devastación consiste en abrir la necesidad de una reconstrucción que relanza la tasa de acumulación global. La guerra es una necesidad de la acumulación capitalista. No hay capitalismo sin guerra. La imagen de Kautsky de un ultraimperialismo, de un capitalismo que pudiera construir una paz global que había llegado para quedarse, fue hecha a pedazos por la Primera Guerra Mundial, pero es peor aún, aniquilada por la explosión de la Segunda Guerra Mundial. No existe capitalismo sin guerra. Pero la Gran Depresión dio pie a una guerra, a una gran guerra, de la cual la reconstrucción posterior generó 3 décadas de auge, los 30 gloriosos. Ahora la cosa es completamente diferente, porque a la crisis alimentaria más grave en la historia de la humanidad, que también arranca en esas fechas, 2007-2008, hay que agregar la crisis ambiental mundializada. Todos los cálculos respecto de la crisis ambiental mundializada de finales del siglo XX se han quedado cortos con la gravedad de lo que está pasando. El tope planteado por los organismos internacionales de un aumento en 2 grados centígrados para 2100 está claro que no se va a cumplir. En 2016, bienvenidos al siglo XXI, alcanzamos aumento de 1 grado centígrado de la temperatura mundial. Podríamos tener los 2 grados antes del 2035. El Instituto Potsdam, que ofrece informes inicialmente confidenciales, ahora ya no son tan confidenciales, al Banco Mundial, está calculando que para 2100 el aumento de la temperatura global puede ser de 4 grados centígrados. El doble del tope. Esto es peligrosísimo, porque estamos hablando de que a partir de llegar a 2 grados centígrados se empiezan a activar mecanismos de desestabilización mundiales muy impactantes. El más impactante es el que tiende a liberar las reservas de metano que están contenidas en el subsuelo de Siberia. El metano ya cumple un papel fundamental en el sobrecalentamiento. Se calcula que más o menos 1/3 de la emisión de gases invernadero viene de la economía alimentaria mundial, de tener la economía alimentaria funcionando con la producción y consumo de comida animal. Pero no nada más.
Los rusos están dando seguimiento a la liberación del metano que ya empezó en Siberia. Ya se pueden ver los bolsones. Se pisan y sale la emisión de metano. Ya se pueden ver. Y este proceso va más rápido de lo que se calculaba. El metano tiene un efecto de sobrecalentamiento 20, dicen algunos, 30, dicen otros, superior a los impactos del dióxido de carbono. Eso genera una retroalimentación del sobrecalentamiento que lo hace francamente indetenible. Y el cálculo es que eso arranca en 2030. Y si estamos en 1 grado en 2016, pues ya se pudo empezar a ver lo que está pasando en 2017. Ya no estamos hablando nada más del aumento del nivel del mar, que va a desaparecer países completos. Para empezar, un paraíso como las Islas Maldivas, los lugares más hermosos producidos en el planeta por la historia de la naturaleza, donde uno mete la cabeza en el océano y al abrir los ojos emerge como si fuera a abrir un cuento de hadas, un mundo multicolor de muy diversas especies marinas, una cosa verdaderamente fantástica. Este paraíso está puesto en peligro porque la máxima altura de Maldivas es 2 metros arriba del nivel del mar. Pero ya no hablamos nada más de que se eleve el nivel del mar, estamos hablando de que el peso de los océanos por desprendimiento de los hielos polares está haciendo que suba el peso de los océanos. Cuando nos hablas de todo esto, que por cierto sí impacta imaginarse todo este escenario apocalíptico en el que ya prácticamente estamos inmersos, yo te preguntaría, para que nos comentes algo al respecto, si es una crisis planetaria, ¿qué papel están jugando las naciones? O sea, ¿se tiene un impacto por igual? O sea, todo lo que estás mencionando nos lleva a pensar que vamos a estar todos en el mismo saco, con los mismos problemas, con los mismos efectos de lo que estamos generando con esta economía globalizada, violenta, etcétera. ¿Cómo se está observando el papel de las naciones? ¿Es asimétrico? Creo que por principio es muy importante observar el rol que cumple la renta tecnológica, el poder de la renta tecnológica en las relaciones de poder mundiales. Porque hay un tributo que los países del sur rinden de manera permanente, ya no solo a través del intercambio desigual, también a través de la deuda externa y ahora porque ya entregaron la plataforma estratégica de sus recursos al capital privado, ante todo transnacional. El poder de la renta tecnológica ha derrotado en muchos lugares las formas defensivas que ejercieron los estados del sur. Hay un choque muy complejo en la economía planetaria entre el poder de la renta tecnológica, que viene del capitalismo metropolitano, y la defensa que hace el sur, haciendo valer la renta natural para poder tener recursos que nutran la renta nacional, el petróleo, el gas, el litio, que se utilizan para poder tener recursos para luchar contra la pobreza, para la educación, para la vivienda, para la alimentación. Esto es muy importante para poder llevar a cabo una reproducción social de la nación en el sur que se defienda de las relaciones de poder en la economía planetaria. Lo que ha pasado en los estados llamados post-neoliberales, por delante, Venezuela, Ecuador, Bolivia, pues es precisamente la demostración de cómo se usa la renta natural como fuente de la renta nacional. Pero lo que está sucediendo con la acumulación por desposesión, desde la ofensiva del norte, a través del arma que significa la renta tecnológica, es una derrota estrepitosa de las formas defensivas. En América Latina, Colombia y México son el ejemplo por excelencia de lo que significa eso. Yo diría que incluso México. Antes hablábamos de la colombianización de México, ya no. En Colombia se logró detener todos los impactos de esta devastación producida por la entrega de la plataforma estratégica nacional al capital transnacional en términos de generación de la violencia decadente necropolítica. En México lo que tenemos es en verdad insólito, es una de las formas más violentas del capitalismo en la historia de la mundialización. La clasificación que se hizo de México como el segundo estado más violento del mundo, podrá tenerse todo el debate que se quiera respecto de las variables, pero da cuenta un horror. ¿Cómo lo está viviendo México, los procesos de desposesión, que ya estabas por empezar? No, México yo creo que es el prototipo.
de la acumulación por desposesión en América Latina y en el mundo. Sí. Porque en otros países lo que ha sido necesario para apoderarse, por ejemplo, de sus reservas energéticas ha sido la invasión militar en Irak. En otros países, para llevar a cabo la privatización de las pensiones, hizo falta una dictadura militar, por ejemplo en Chile. Eso fue lo que estrenó Pinochet. En México estas cosas pasan con contrarreformas. Es el único país en el que pasa con contrarreformas, una forma de acumulación por desposesión y luego otra peor, y luego otra peor, y luego otra peor. Sin grandes resistencias. Sin una resistencia suficiente. México está convocado a ponerle por fin el alto a esto. De una manera, si se quiere, un poco asimétrica. Se ha ido para atrás en varios países de América Latina, ya debería llegar la hora de México de ir para adelante. Si se puede, es demasiado, ha llegado muy lejos, esa acumulación por desposesión de bienes salariales, se generó un retroceso de 3 décadas y media. México tiene el salario más bajo en los países de la OCDE, con la jornada laboral más larga, por encima de 9 horas. Tenemos un retroceso de más de un siglo en lo que concierne a la historia de la jornada laboral. La acumulación por desposesión de bienes públicos está completa en México. México está completamente entregado, todo lo que es estratégico del país está entregado. Solo queda la educación. Ahí es donde, de todos modos, han avanzado sobremanera en la privatización indirecta de la educación. Han crecido muchas universidades privadas. La matrícula se ha recanalizado en un porcentaje nada menor hacia universidades privadas. En México, desde la UAM, no sé cómo ha vuelto a construir una universidad pública. Con Lula se construyeron 10. Solo la Ciudad de México, pero no hay ninguna para nacional. Es muy grave lo que está pasando con el manejo de la juventud mexicana, un despilfarro estrepitoso del bono demográfico, porque si entramos en una fase en que la mayoría de la gente va a ser ya mayor de edad, ya no jóvenes, pues estamos hablando de un impacto por décadas para esas generaciones y para el país. O sea, el proyecto de capitalismo mexicano es vender una de las fuerzas de trabajo más baratas a la economía mundial. Y luego además se ha instalado sobre eso la acumulación por desposesión decadente, o sea, necropolítica, la política de muerte como base de la renta criminal, la política de terror basada en economía criminal para hacer valer muy diferentes fuentes de la renta criminal que nunca había tenido esta complejidad como en el siglo XXI. La acumulación por desposesión lleva lejísimos en México. México se ha vuelto el prototipo de eso y es justo esto lo que significa un gran peligro para el porvenir. Lo que sigue es la balcanización del país. Y es que hemos visto un Estado colaborativo en su totalidad en este desmantelamiento de derechos, por ejemplo, en los procesos de acumulación por desposesión. Sí. O sea, ¿qué mediación ha tenido? ¿O ha sido la mediación en ese sentido? Así como lo acabas de plantear al final, ha sido la mediación para que la acumulación por desposesión pudiera avanzar en México, la reconfiguración del Estado y todo un conjunto de contrarreformas estructurales han sido la clave para darle una configuración en el derecho a lo que va sucediendo en el plano de la economía. Por ejemplo, en economía hablamos de la ley del valor para el salario, cuando el salario cubre la reproducción digna nacional de la fuerza de trabajo social. Pero esto que fue propio del capitalismo liberal, que el salario respondiera a la ley del valor en la relación capital-trabajo, está hecho pedazos con el capitalismo antiliberal, mal llamado neoliberal. Y lo que tuvimos con la contrarreforma laboral fue un nuevo derecho laboral, una nueva ley laboral, que formaliza constitucionalmente la violación de la ley del valor en la relación capital-trabajo a nivel de la economía. Lo que estamos teniendo con la ley de seguridad, pues es una tendencia que nos lleva a hacer ley la violación de las leyes, la violación de las garantías constitucionales. Estamos trabajando conceptos de legalización del despojo, estructuras jurídicas del despojo. ¿Estaríamos hablando de eso con las contrarreformas? Claro que sí. Este proceso de desposesión que se ha desplegado en México, pues hace francamente imposible que a través de la ley se pueda defender, por ejemplo, una comunidad indígena que ocupa un lugar donde hay alguna reserva de petróleo o alguna reserva de biodiversidad importante. Pero por otro lado está la reforma constitucional de derechos humanos que
ayuda a que comunidades, pueblos, personas puedan apelar a convenciones internacionales de derechos humanos y defenderse, o sea, la disputa por el derecho también. Sí, pero de manera muy asimétrica. Claro. Porque aquí creo que es muy importante decir las cosas con toda su fuerza. El debate del fin del siglo XX sobre derechos humanos emergió como una válvula de escape para intentar compensar el despliegue de violencia político-destructiva represiva. Era como decir, digamos lo duro, no los vamos a matar, pero los vamos a explotar. Ahí empezó el debate de derechos humanos. La manera en la que ha avanzado la configuración del capitalismo violento en la vuelta de siglo puede verse en que se empezó a volver, que ya se volvió, debate de derechos humanos, el debate sobre la pobreza alimentaria. O sea, no puede ser que haya gente muriendo de hambre, cuando la economía alimentaria tiene capacidad para darle de comer a todos, y al doble. Y vamos a tener un programa especial contigo, si nos lo permites, sobre ese tema en particular, el ingreso universal. Ingreso ciudadano universal. Ingreso ciudadano universal. Con todo gusto. Y para ir cerrando, Luis Arizmendi, digamos, el panorama es desolador. Sí, es fuerte. Es preocupante por mucho, por todo lo que nos estás mencionando y lo que vivimos, lo que estamos observando. Pero, ¿qué perspectivas hay para que esto cambiara? Mira, sí las hay, porque yo creo que nos quedamos en este terreno de mucha la desilusión, desazón, ¿no? Sí. De desilusión, y no quisiera que cerráramos ese No, programa para porque, nada. Es porque muy sé que importante. por ahí hay recovecos es muy importante rebasar. procesos de emancipación. Sí, es muy importante que el discurso crítico del siglo XXI rebase la perspectiva desencantada de la cultura política posmodernista de finales del siglo pasado, que tuvo muy bien, como que esta expresión se le podría adjudicar muy bien, esa de omnia sub luna caduca, todo bajo la luna está caduco, ¿no? Creo que lo único que le da sentido a entender la gravedad del sinsentido del capitalismo violento que enfrentamos hoy reside en poder hacer emerger el reconocimiento de las enormes potencialidades positivas de nuestra era. Si tiene sentido entender el tamaño inédito del peligro que enfrentamos, porque esta crisis de sobreacumulación pues lleva a una catástrofe ambiental cada vez más peligrosa y además a peligro de guerra a gran escala, incluso de guerra nuclear. El modo en que está sucediendo la marcha del capitalismo del siglo XXI es extremadamente amenazante. Y tiene mucho sentido entender esto porque hay que detenerlo. La modernidad tiene otras posibilidades que están aquí y ahora. Pero para esto es muy importante hacer pedazos el etos realista, para usar la expresión de Bolívar Echeverría. La imagen de que no puede existir más que esta y solo esta realidad. Esta y esta maldita catástrofe. No. La modernidad puede tener muchas otras formas. Y allí es muy importante reconocerlas para construir las alternativas en todos los planos. Si es posible reconfigurar los estados contra la acumulación por desposesión, por supuesto que sí. Necesitamos detener la violencia necropolítica, necesitamos detener la tendencia a estado de excepción, por eso importa cambiar los grupos que se encuentran al mando del Estado, por eso importa ganar las elecciones. Podemos y debemos intentar detener lo que pasa con la devastación ambiental. Para eso hay que impulsar una transición tecnoenergética acelerada. Si uno va a Japón, pues más o menos un 65-70% del parque vehicular es mínimo híbrido. El auto eléctrico, que puede recorrer 500 kilómetros y que puede subir de 0 a 100 en menos de 3 segundos, ya existe. Ya existe. México es un país ridículo en el que el parque vehicular sigue siendo fundamentalmente fosilista, o sea, basado en gasolina, y se impide la transición porque los autos híbridos cuestan el doble que de Estados Unidos. Hace falta una política de Estado que permita llevar a cabo la transición tecnoenergética aceleradamente. Todos los vehículos del Estado tendrían que ser híbridos, mínimo, y más bien eléctricos. ¿Se puede transitar a la energía solar? Por supuesto que sí. La UNAM ha demostrado que todo el país, todo México, podría ser provisto de energía solar. Sevilla ya opera con 2 torres que provee a toda la ciudad de energía eléctrica a partir de energía solar. Masdar va a tener en 2020 la primera ciudad solar del siglo XXI, ni una molécula de energía fósil. Para 2100 calcula la Comisión Mundial de Energía
La producción de energía global va a ser cargada de energía solar en un 80%. La transición solar está aquí a la mano y está bloqueada. Es otra política de Estado que acelere la transición, pero para eso hace falta que el Estado asuma la soberanía. Sin soberanía no se puede. Necesitamos soberanía alimentaria, necesitamos soberanía energética, necesitamos soberanía nacional para detener la violencia. En el siglo XX, por ejemplo, México fue un país ejemplar en el ejercicio de la soberanía alimentaria. Podía haber pobres, pero no gente muriendo de hambre. En el siglo XX así fue. Se perdió eso. La grave subordinación alimentaria de México a Estados Unidos destruyó eso. Generó no solo vulnerabilidad alimentaria, sino crisis alimentaria para grupos étnicos extremadamente pobres, donde sí hay muertos por hambre. Dicen desnutrición crónica, pues eso quiere decir hambre. Entonces, sí se pueden construir alternativas. Aquí la discusión sobre la soberanía nacional es muy importante, pero además, sobre las alternativas que pueden venir de recuperar el potencial prometeico de las comunidades indígenas de América Latina. Todas las lecciones que las comunidades indígenas tienen que dar para manejo de una relación ecologista con la naturaleza, asumida por ellos como una entidad sagrada, la Pachamama, todo esto constituye lecciones no solo para América Latina, sino lecciones mundiales. El policultivo es muy importante para enfrentar el monocultivo. El policultivo es muy importante para enfrentar los durísimos cambios climáticos ante la crisis ambiental mundializada. Es fundamental captar que alternativas hay y que las alternativas exigen recuperar lo más avanzado de la modernidad en términos de construcción de modernidades alternativas. Una tecnología no fosilista, postfosilista, que permita una transición contra la crisis ambiental mundializada. Una soberanía nacional que permita enfrentar la crisis alimentaria, una articulación con las comunidades indígenas que permita avanzar no solo en la soberanía nacional, sino también en la autogestión. En América Latina hay formas muy importantes de desarrollo reconocido por el Estado, de formas de autogestión. En Colombia, por ejemplo, los negros tienen territorios autónomos, ciertas comunidades indígenas. En Panamá, los Cunayala, con derechos constitucionalmente reconocidos. El atrasado en esto es México, que ni siquiera se dignaron a aceptar la aprobación de los acuerdos San Andrés, cuando era lo mínimo que había que hacer. Era un programa mínimo, y ni eso tenemos en México, cuando otros países de América Latina tienen algo que ya va en esa dirección. Es muy importante que veamos que otro mundo es posible, pero para eso hay que aprender a pensar la modernidad en los pliegues de nuestra era. Luis Arizmendi, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros charlando sobre estos temas acuciantes de nuestro tiempo. Tenemos que pensar alternativas, como bien lo estás diciendo, para detener esta catástrofe o darle otro sentido, darle otra dirección. No detener la crisis de la crisis epocal del capitalismo, sino transformarla en otra cosa. No, pues al contrario, agradecer la generosa invitación que me extendiste para venir a tu interesante y creativo programa y, por supuesto, felicitarte por abrir espacios para este tipo de discusiones en la UNAM. Gracias a ti, gracias al CEICH y a todo el equipo de producción.